¿Cómo están ustedes? Quiero invitarlos a un programa más de Un Día a la Vez. Ustedes saben que hemos iniciado este espacio para no solo dar cuenta de lo que está pasando en distintos sectores del país, sectores donde hay emprendedores, donde hay trabajadores, donde hay personas de las distintas áreas que se han visto afectadas por la pandemia, sino también mirar hacia lo que se nos viene, ¿no? Hacia el país que vamos a heredar una vez que esta pandemia pase. ¿De qué forma nos vamos a reconectar? ¿Cuál va a ser la nueva forma también de vivir? Fíjense ustedes que hoy día tenemos más de 225.000 casos de contagio, tenemos más de 3.800 muertos. Evidentemente estamos en un momento muy difícil. La Universidad de Oxford acaba de publicar un estudio que da cuenta de que Chile es uno de los países de Sudamérica que tiene menos restricciones para la movilidad. Y justo esto se publica el día en que el gobierno anuncia nuevas restricciones y además se endurecerán las penas para aquellos que no la cumplan. Aquí hay un tema que es trascendental, el transporte. Sabemos que el transporte es una fuente importante de contagio, pero también sabemos que el transporte se ha visto seriamente afectado en distintos rubros y por eso queremos invitarlo al siguiente programa y queremos también saludar a nuestros invitados con quien vamos a establecer un diálogo también con ustedes. Ustedes pueden hacer llegar sus preguntas y, por cierto, lo que queremos también es tener esa mirada de futuro, con esperanza, con optimismo respecto de lo que vamos a formar y de lo que vamos a hacer como país. Ahí ustedes lo pueden ver. Tenemos a Luis Reyes, él es el presidente de la Confederación de Taxis de Chile. Don Luis, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está? Vamos a ir mejorar un poco la conexión con don Luis y con Franco Vaso, doctor en transportes. Ahí sí, don Luis, ahí lo escuchamos súper bien. Y también ahí tienen ustedes a Franco Vaso, Franco, doctor en transportes, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, voz obligada, ¿no es cierto?, cada vez que queremos tener el conocimiento desde la expertise en materia de transporte y de desplazamiento. Franco, gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, buenas noches, Mirna. Bien, pues ya estamos entre la tarde y la noche. A ver, partamos primero con lo que está pasando en este minuto, porque ya les decía que este estudio, ¿verdad?, de la Universidad de Oxford daba cuenta que estamos entre los países que tenemos más movilidad y por lo tanto eso también incluye el transporte. Hoy la ministra Hood nos señalaba que se van a establecer algunas restricciones respecto, por ejemplo, del flujo de los taxis, básicamente de las micros del Transantiago, de los buses del Transantiago, pero también han entendido que hay ahí un problema que es muy difícil de solucionar, es decir, cómo establecemos la distancia física cuando tenemos una fuerte movilidad también aún cuando tenemos, por ejemplo, en Santiago, pero también en otras regiones, cuarentena total. A ver, quiero partir contigo, Franco, para que nos cuentes un poco cómo ves esta medida. Mira, estamos efectivamente no muy bien en términos de disminución de la movilidad. Durante las últimas semanas han salido algunos estudios que han medido a través de antenas telefónicas cuánto ha disminuido la movilidad antes y después de la cuarentena. En un estudio que realizó, por ejemplo, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, indicó que la movilidad en Santiago ha disminuido poco más de un 30%, y en algunas comunas, particularmente comunas un poquito más empobrecidas, esa disminución ha sido tan solo de un 15% versus hasta un 50% en comunas de mayor dinero. Por lo tanto, existe aquí algo no homogéneo con respecto a cómo se están llevando a cabo las cuarentenas dentro de los territorios. Objetivamente, tener un valor de una disminución de solo un 30% es una cifra baja. Si se supone que solamente las empresas esenciales son las que están operando y solamente tenemos una cierta cantidad limitada de permisos durante la semana, tener ese tipo de cifra es algo que tiene que solucionarse. Pero acá esto no se soluciona simplemente poniendo mano dura. Hay que entender profundamente cuáles son las causas de por qué no se están cumpliendo esas cuarentenas. Hay algunas hipótesis y tiene que para cada una de esas hipótesis ir analizándose y ver y terminar finalmente
aplicando políticas públicas que vayan para cada una de esas políticas por separado. Efectivamente, el hacinamiento es un problema tremendamente importante. En ciertas casas viven una cantidad grande de familias. El problema económico es otro, sin lugar a dudas, mucho trabajo informal en lo cual las personas se ganan el día a día. Y evidentemente nosotros nos estamos enterando de que van a meterle más cárcel a la gente, que van a endurecer las penas, mayor fiscalización, pero al final del día, si una persona tiene que escoger entre arriesgarse o comer, evidentemente esa situación es algo complejo. Tenemos que ir avanzando en poder asegurar que las personas puedan hacer su cuarentena en tranquilidad. Eso requiere atacar también cuáles son los problemas que generan que las personas violen esa cuarentena. Bueno, no olvidemos, vamos a darle la palabra ahora a don Luis Reyes, pero no olvidemos que justamente el virus se fue trasladando de esa forma, o sea, es el medio de transporte, ¿verdad?, el que fue llevando el virus de una comuna, fundamentalmente las comunas pudientes, ¿verdad?, hacia las comunas más populares, por las trabajadoras de casa particular, por las personas que trabajan en distintas áreas, es decir, cuando se empieza a producir este cruce, ¿no?, en que parte la pandemia, parten los primeros casos en las zonas acomodadas, ¿verdad?, y después sabemos que se empieza a propagar. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a usted, don Luis, ¿cuánto le ha afectado a su gremio? Ustedes tienen hoy día una situación muy complicada porque la gente deja de tomar taxi precisamente por el miedo que siente a establecer una cercanía con el conductor. Pero también el conductor se está viendo afectado. Entonces hágame un diagnóstico primero para entender cuál es la realidad que están viviendo ustedes, ¿no? O sea, primero que todo quisiera agradecerle la invitación y saludar a nuestro panelista que nos acompaña. Y de verdad, nosotros, es mutuo lo que usted dice, la conexión del pasajero y el cliente y nosotros, pero esto quiero decirle, señorita Mirna, para nosotros esta situación tan golpeada en la que estamos hoy, es la segunda pandemia que tenemos hoy día, como gremio. Nosotros tenemos un COVID-16 del 2016, cuando a nuestro país llegaron las plataformas informales y donde nuestro sector, los 100.000 taxis en las 4 modalidades, estábamos trabajando relativamente normal y con la cantidad de vehículos en el país abastecíamos fácilmente a nuestros usuarios. Pero lamentablemente ahí se nos confundió, se nos trató muy mal, llegaron con una idea externa, unas empresas internacionales, que decían que los taxistas éramos malos y nos satanizaron en ese sentido. Y ahí comenzó el primer golpe para nosotros y nos fueron maltratando hasta que llegó esta nueva pandemia que nos tiene, de verdad, como usted muy bien lo dice, recibimos el directorio todos los días. Las lamentaciones que no se imaginan ni parte del gobierno, ni los periodistas, ni nadie, sino que solamente nuestro sector internamente, lo que estamos pasando. Pero cuéntenos, Han fallecido varios colegas ya. Hay otros que están hospitalizados. Porque, tal como decía Franco, aquí no se trata de poner más cárcel, no se trata de poner más sanciones a las personas. Hoy día a nosotros nos obligan a salir a la calle, a buscar el sustento en el día a día. Dígame usted, nosotros qué hacemos con los colegas que no tienen cómo comer, no tienen cómo alimentarse, que son los propietarios y conductores. El caso personal y de miles de otros más que estamos encerrados en nuestras casas, precisamente en el caso, hay un gran porcentaje de colegas en el país que también son de una edad avanzada, ¿ya? Y que tenemos que estar en nuestras casas. De acuerdo, y ahí tenemos un tema, ¿no? Termino la idea. Sí. Déjeme terminar la idea, por favor. Sí. Por lo tanto, para ir concretamente a su pregunta, que dice el tema ni siquiera se habla del contagio entre el pasajero y el colega. El problema está que la gente no tiene cómo tomar un taxi también en lo económico. Y si a eso le agregamos la preocupación del contagio, es peor, pues. Correcto. Así que esa es nuestra situación para comenzar. Terrible. Sí, no, y es terrible porque usted haya puesto dos temas que son complejos. También desde el otro lado están las plataformas, ¿no es cierto?, a las cuales usted hacía mención, como Uber, como Cabify, es decir, personas que sabemos, don Luis, y aquí independiente del conflicto que hay
para no mezclar, quiero decir, porque el momento nos obliga a avanzar también en lo que nos reúne en esta tarde, pero solo para señalar que también ahí hay personas que están pasándolo muy mal, porque sabemos también que esas plataformas ocultan cesantía, problemas serios, ¿no es cierto?, de generación de recursos que se vienen arrastrando desde el estallido social y mucho antes. Pero ahí, Franco, para que también se produzca un diálogo entre los dos, porque ¿cómo podemos hoy día? O sea, imaginémonos hoy día que estamos en el peor de los momentos, o sea, pensemos que todavía no tenemos aplanada la curva, siempre estamos escuchando que en 2 semanas más viene lo peor, y resulta que cuando llegamos a esas 2 semanas volvemos a escuchar que no, que ahora sí viene lo peor, y pareciera ser que no terminamos nunca de salir de esta pesadilla. Entonces acá me gustaría mucho preguntarte, porque tú hablas acá de lo importante de entender qué factores han impedido, ¿verdad?, que esta cuarentena se pueda cumplir o que esta curva se pueda aplanar. Sabemos que no es solo la cuarentena, también es la conducta individual, también es que la gente tenga el sustento en sus casas, como dice don Luis, que por lo tanto eso le signifique no tener que salir a buscar el sustento. Pero en definitiva, volviendo al tema del transporte, ¿cómo hacemos que el transporte sea seguro para que aquel que tiene que salir necesariamente no se contagie en el intento? Sí, hay que tener cuidado porque en épocas difíciles como la que estamos viviendo surgen muchas ideas que muchas veces pueden en una primera instancia llamar la atención, pero hay veces que pueden ser contraproducentes. Durante estos últimos días he escuchado a gente que propone limitar e incluso eliminar el transporte público. No existe ningún país desarrollado que haya eliminado el transporte público aún en los peores momentos de pandemia. Y esto ocurre esencialmente porque el transporte público permite a todas esas personas, a todos esos trabajadores que tienen que ir a supermercados, que tienen que ir a farmacias, que incluso tienen que ir a hospitales, poder llegar a sus trabajos de una manera rápida. Pero no basta solamente con que sea de una manera rápida. Como bien lo decías tú, Mirna, tiene que ser de una manera segura. Y justamente lo que está ocurriendo hoy en día es que el transporte público no está funcionando a capacidad. Está funcionando a cerca de un 80% de su capacidad. Eso quiere decir que si es que en promedio en hora punta nosotros debiésemos tener 6.200 buses andando en la ciudad de Santiago, hoy en día tenemos cerca de 5.500. Por lo tanto, esa cantidad de buses menos que está operando nos está llevando a que hayan hacinamientos importantes en la punta mañana y también en cierto horario de la punta tarde. Lo mismo ocurre con el metro. Las frecuencias se han disminuido. Eso quiere decir que cuando pasa un carro, el carro pasa más. Y lo que tenemos que entender es que si nosotros queremos mantener el distanciamiento social de una persona por metro cuadrado, en un carro de metro no deberían ir más de 40 personas, mientras que en un bus no deberían ir más de 25 personas. Y lo que eso no está pasando, dices tú. No, sin lugar a dudas, no. Subí hace poco una foto a Twitter que compartió una persona donde en ese bus iban fácilmente 100, 115 personas. Entonces, si nosotros nos ponemos muy duro con 3 jóvenes que están tomándose una cerveza en un edificio. Y los matinales también han festinado con esto, los muestran cómo llegan la gente de seguridad ciudadana. ¿Por qué no nos horrorizamos del mismo modo cuando van 100 personas en un bus? De hecho, hoy en día el transporte público es uno de los pocos lugares legales que permite que haya tantas personas en un espacio confinado. Y si realmente no ponemos el foco en la movilidad, vamos a perder esta batalla. Tenemos que tener claro, tú lo dijiste, Mirna, hace algunos minutos, el coronavirus se alimenta de movilidad y la única manera de ganar esta batalla es poner el foco en la movilidad. Hay que quitarles alimento. Y para las personas que obligatoriamente tienen que moverse, tienen que hacerlo en un modo seguro. Y para eso hay varias medidas que tienen que impulsarse. Yo he conversado varias veces, lo he dicho por todas partes, quizás ustedes me pueden ayudar también con esta idea. Tenemos que avanzar en un gran acuerdo para que cuando se vaya retirando el confinamiento, que esperemos que ocurra en algún minuto, más temprano que tarde, tengamos un ingreso escalonado al trabajo. No vamos a poder la curva de contagio, ganamos la curva de pasajeros en las horas punta. Y para eso tenemos que avanzar también en medidas de control de acceso y idealmente que no
tengamos la cantidad de personas que está entrando hoy en día al transporte público. Ahora, don Luis, usted me decía que hay colegas suyos que han muerto, supongo que, porque esto es bien distinto, que yo salgo de mi casa y yo me cuido de establecer la distancia, cosa que ya estamos claros que es muy difícil, por lo menos a través de lo que es el desplazamiento en superficie. Pero lo que quiero preguntarle, usted dice que hay una afectación terrible al gremio, es evidente. ¿Qué pasa con las medidas que se han dado a conocer, como el ingreso familiar de emergencia? ¿Es para ustedes una ayuda que por lo menos permite en parte paliar los efectos que ha tenido para el sector? Señorita Mirna y Franco, yo la verdad que Franco lo conozco hace bastante tiempo, lo he seguido en algunas intervenciones periodísticas de televisión donde se toca el tema de las plataformas, pero hoy día el tema es el que tenemos. En cuanto a la pregunta, tengo una primicia que darles. Recién me vengo bajando de una reunión con el Ministerio de Transporte, donde se está analizando precisamente la consulta suya del ingreso familiar de emergencia. Ha sido un chiste. Hace 2 meses, más o menos 2 meses y medio atrás, tuvimos, si no me equivoco, una videoconferencia con la ministra, que hemos tenido diferencias que son legítimas. Pero en esa oportunidad que nos convocaba a una reunión, nos traía una noticia relativamente buena, que había estado con Hacienda, con el ministro de Hacienda, y que se colocaba en la mesa la posibilidad de un bono de 120.000 pesos para los colegas taxistas. Nosotros considerábamos que era minoritaria, nosotros como Confenatas planteamos que la solución sería, ¿cierto?, mínimo 300.000 pesos, un ingreso mínimo por colega mientras pasara la pandemia, mensual. Dicho eso, quedamos entre los tiros y el coge, que se decía que era algo medio privado en primera instancia, se llegó a más o menos que ella lo iba a tirar a la mesa con el ministro 150 o 180.000 pesos. Tuvimos esa reunión, estimadas panelistas y señorita Mirna. Hasta el día de hoy, recién hemos tenido una vuelta de conversaciones, esperanzados de que ese aporte económico nos iba a permitir, que yo no comparto la idea de Franco con respecto a que diga que el hacinamiento en los buses, si el hacinamiento hay que no quitarlo con la inmovilidad de vehículos, hay que quitarla con el tema económico. Nosotros somos 100.000 taxistas en el país. Y si a eso le agregamos varios otros miles y miles de la situación nuestra de vulnerabilidad, yo tengo el 40%. Y porque tengo, miren, hoy día porque tengo una pensión de 178.000 pesos, que somos con mi señora, y que en este caso lo pongo no como personal, sino que genérico con miles de colegas que están en la misma situación mía, yo estoy siendo castigado por tener una pensión, y hoy día nos dicen en el Ministerio de Transporte que han conversado con el Ministerio de Desarrollo Social, que son 100.000 pesos este nuevo ingreso familiar de emergencia por persona, familiar. O sea, que si yo recibo 178.000 pesos, entre dos, para hacer los 200.000 pesos, me van a dar 20.000 pesos. Don Luis, y eso hoy día, entonces, ese ingreso que usted me consulta, sería una solución para el gremio, para que nos quedemos en la casa, para poder no salir en el día a día y alargar ese aporte económico de alguna manera, porque la vida no tiene precio. Por supuesto, y eso estamos absolutamente de acuerdo y solidarizamos también con lo que ustedes están viviendo. Yo quisiera pasar ahora a lo que viene. Yo quisiera preguntarte, Franco, a ti primero, ¿cómo te imaginas, cómo has diseñado, cómo has, también considerando las experiencias de países que ya nos llevan la delantera, porque ya pasaron lo peor, aunque, ojo, cuidado, están ahí con ciertas restricciones, porque sabemos que mientras no tengamos una vacuna, el miedo, digamos, la posibilidad del rebrote es algo que no podemos descartar. Entonces, ¿cuál debiera ser la forma de retornar a una nueva o a una realidad distinta, diferente a la que conocíamos mientras no tengamos la vacuna, pero que permita, por cierto, reactivar el tema del transporte? ¿Cuál es la postura tuya respecto de eso? El coronavirus en realidad vino a remecer todos los elementos y todas las características de nuestras vidas. Y el transporte no es la excepción.
Y a medida que esto vaya pasando, se van a ir suscitando cambios tremendamente relevantes en la movilidad de las personas. Lo primero es que evidentemente las capacidades que nosotros teníamos planificadas, es decir, la cantidad de buses, la cantidad de metros por unidad de tiempo que pasaban por las estaciones, van a ser claramente insuficientes. Porque si antes nosotros hacíamos una planificación para tener una línea de metro que moviera hasta 40.000 personas por hora sentido, lo que equivalía a tener un hacinamiento de hasta casi 7 personas por metro cuadrado, hoy en día eso no va a ser posible. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar en proveer a la ciudad no solamente de una mayor frecuencia en los transportes públicos que ya tenemos, sino vamos a tener que ir pensando en nueva infraestructura que vaya apoyando esta nueva movilidad. Y en esto la movilidad sustentable va a jugar un tremendo rol. La bicicleta, por ejemplo, es un modo de transporte limpio que permite a las personas moverse sin riesgo de contagio y además tiene una serie de externalidades positivas como por ejemplo que ayudan a eliminar tanto la contaminación como la congestión. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar en potenciar sistemas limpios de movilidad que van a ayudar a ciertas personas. Hay que ser claro, no todo el mundo puede andar en bicicleta, pero cada persona que se baja de la bicicleta y se baja del automóvil, o en este caso se baja de un bus, está haciendo que las personas que vayan en ese bus tengan un entorno más seguro. Hay que tener cuidado con algo que puede ser un peligro para cuando comience a levantarse los confinamientos, que es el uso excesivo del automóvil particular. En este caso, en estos días de pandemia, el automóvil particular es un modo de transporte seguro, en el sentido de que la cantidad de contagios que se pueden generar evidentemente es mucho menor que en el caso del transporte público. Pero cuando nosotros comencemos a liberalizar esto, las personas van a tener un incentivo natural a poder comprar un automóvil en el caso que no lo tuvieran. Y como la situación económica se está complejizando, lo más probable es que las personas puedan acceder a un automóvil más viejo. Y el problema es que eso te genera contaminación, te genera congestión y el transporte público se va a ver entrampado. Y si el transporte público se ve entrampado nuevamente, vamos a baja de frecuencia y aumento en el hacinamiento. Por lo tanto, aquí lo central es ir avanzando en una planificación para esta segunda fase de desconfinamiento. Hemos oído protocolos para abrir restaurantes, hemos oído protocolos incluso para que vuelva el fútbol, para que vuelvan los bares, pero no hemos hablado de cómo va a ser el transporte post pandemia. Y como decíamos antes, el transporte es y será uno de los principales focos de contagio. Por lo tanto, si no planificamos muy bien el retorno, y eso no va a ocurrir si es que no tenemos un transporte seguro, entonces corremos el riesgo de que nos ocurran situaciones como las que están sucediendo en algunos lugares de China, en algunos lugares de Corea del Sur, incluso en algunos lugares de países muy desarrollados como Singapur, que son rebrotes importantes. Insisto, tenemos que avanzar en un acuerdo nacional que permita para cuando se genere este desconfinamiento que no todos entremos a la misma hora al trabajo, porque si no vamos a tener los hacinamientos que teníamos antes y eso es algo que puede generar grandes problemas en términos de contagio. No, eso de todas maneras, ahora claro, tú mismo lo has visto, los problemas de falta de distancia mínima entre pasajeros se están viviendo hoy día, es cosa de simplemente de ver las calles llenas, ver como hemos dicho desde que comenzamos este programa, ¿no? Es decir, la movilidad en la cuarentena total, por lo menos de la región metropolitana, que es lo que yo puedo observar directamente, es mínima. Pero quiero preguntarle a Luis Reyes, porque en otros países, Luis, ¿qué ha pasado con el gremio de los taxistas? Han tenido que hacer inversiones. Usted dice que es un gremio que está muy golpeado por todo lo que ya ha señalado. Y la inversión, por ejemplo, supone poner una especie de mica o de cobertor, digamos, ¿no?, entre el chofer, en este caso, y el pasajero. ¿Está en condiciones su gremio de hacer algo así? Por eso, cuando tengo una entrevista con usted, Mirnita, me agrada tanto porque me facilita la entrevista. ¿Sabe por qué me la facilita? Eso es lo que yo le quería plantear en este momento y Franco seguramente lo va a entender. Cuando dice que el auto particular es más seguro, tampoco lo comparto con él. Hoy día
nosotros al no tener medios económicos porque no producimos, y lo poco y nada de las 5 lucas que hacen los colegas de repente, son apenas para comer. Y hemos planteado al Ministerio también de transporte de quien dependemos, de que podamos con otro ministerio, de salud, con el de Hacienda, con quien sea, le dimos la idea que incluso podíamos sanitizar los vehículos en general, sin hacer distinción, en un punto determinado, que podía ser el Parque O'Higgins, aquí en el área metropolitana, y en regiones, en lugares amplios, donde se pudiera haber un centro de sanitización por dentro de los vehículos. Y el separador del cual usted me habla, ¿cómo es posible que una aplicación, no voy a entrar en el tema mínimo de las aplicaciones, sino que no es posible que una aplicación X tenga que a sus operadores instalarles gratuitamente ese separador? Eso tiene un costo. En consecuencia, que habíamos planteado también la posibilidad de que el Ministerio de Transporte que buscara algunos medios, ¿cierto?, cómo ayudarnos y lo van a ayudar, proteger a la mayoría de los taxistas, colegas que trabajan en el día a día y que pueden hacerlo, los que lo pueden hacer, y estarían más seguros que el auto particular si lo tuvieran. Y eso hasta ahora no se ha dado. O sea ustedes están pidiendo que lo hace y el Ministerio no. No, de acuerdo. Ustedes lo que están pidiendo es que el Ministerio les aporte justamente en la instalación de este separador para que los autos puedan circular. Imposible que lo puedan hacer ustedes. Eso tiene un costo alto, supongo. Sí, o sea, si estuviéramos en situaciones normales, a lo mejor no es alto. Pero hoy día cualquier costo es alto. Es que cualquier costo, pues si usted me está contando que usted tiene una pensión de 175.000 pesos, imagínese, o sea, ¿cómo se va a dar el lujo de hacerlo? Lo entiendo. Como 50.000 pesos más o menos. 150.000 pesos. Los costos del separador. Claro, y eso va a tener que ser como algo que uno podría decir como el desde, ¿no es cierto?, para poder atreverse a usar el transporte, ya sea de taxi colectivo, ya sea de las aplicaciones, en fin, porque... Taxi básico. Le pido un favor, Janita, Mirinita, le voy a pedir un solo favor, que esto quede establecido, porque a lo largo del país están conectados muchos colegas. Dígame. Quiero mandarle especialmente un saludo a los colegas de Quellón, el sindicato de Quellón de la isla de Chiloé. Ellos también no tienen pandemia, no tienen contagiados, pero ya empezaron ayer, como muchos soldados. ¿Y qué quiero llegar con esto? De que si nosotros tuviéramos por lo menos un pequeño apoyo económico, porque no nos ha llegado nada, pudiéramos estar por lo menos prestando un servicio, protegidos para nosotros y el pasajero, y que se atreva el pasajero a lo mejor a tomarnos, ¿ya? Y eso sería muy bienvenido. Por lo tanto, hay muchas otras opciones que se pueden dar, pero hoy día con la información que nos entregaron quedamos prácticamente, así como dice Franco, de que la gente, que usted misma que lo dice, la gente que sale a las calles, que son los comerciantes ambulantes, los comerciantes informales y muchos otros sectores informales que no tienen... La solución está en el aporte oportuno de los recursos económicos a la gente. Eso, no hay otra solución. Discúlpeme, Minita, y termino. No hay ninguna duda. Termino, ¿sabe por qué? Si nosotros hoy día, como otros sectores, tuviéramos ese aporte económico como corresponde, hoy día a todos nos dicen hay que meterse en la ficha de protección social. Y eso no está dando resultados. Franco, sigamos imaginando el futuro, se nos va acabando el tiempo, pero haciendo un paralelo con las medidas... Media hora, pero haciendo un paralelo con las medidas que se han tomado en los países europeos, pongamos un ejemplo, ¿no?, de los que ya llevan una delantera. ¿Qué medidas crees tú que debieran replicarse acá en transporte? Hay una serie de medidas operacionales que son relativamente simples de hacer y que a pesar de ello todavía no se ven en masa en el transporte público. Por ejemplo, delimitar en el suelo cómo puedo yo estar a una distancia prudente de otra persona, bloquear algunos asientos, tener controles de acceso en las estaciones de metro para que no se aglomere gente dentro de la estación, evitar que entren más de 25 personas en un bus y más de 40 personas en un vagón. Esas son medidas operacionales que tienen ciertas complicaciones, pero que son de un bajo costo comparado con los beneficios que estos pueden tener. Tenemos que avanzar también en la mejora
de la sanitización. La verdad es que hay buses, la otra vez salió una nota del Canal 13, donde hay gremios y sindicatos que decían que con suerte se generaban sanitizaciones una vez al día. Las sanitizaciones idealmente tienen que hacerse al final de cada recorrido. Y si bien eso tiene un costo, no hay mejor peso gastado que en el transporte público, porque es ahí donde se genera los grandes vectores de contagio. Es ahí donde hoy en día es uno de los pocos lugares donde se puede congregar una gran cantidad de personas en un espacio reducido. Por lo tanto, este tipo de medidas operacionales tienen un costo relativamente bajo y un impacto relativamente grande. Tenemos que apostar en este segundo semestre hacia también una movilidad sustentable, hacia hacer más flexible el transporte. Estamos nosotros acostumbrados a estructuras muy rígidas, eso es muy chileno, de justamente todo generar con leyes, con reglamentos. En este caso, dadas las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que liberalizar un poco el transporte y tenemos que aumentar la cantidad de buses, quizás por un semestre, reforzar algunos de los buses más antiguos para que apoyen en la pandemia. Si no, cuando comienza el desconfinamiento, vamos a tener los hacinamientos que teníamos antes y la verdad es que la situación se puede volver muy, muy peligrosa. Sí, yo quisiera también pedirle a los que nos están viendo a esta hora que nos hagan llegar sus preguntas a través de nuestro Instagram para que podamos efectivamente compartir sus inquietudes y sobre todo aquellos que también están sufriendo las consecuencias en materia de transporte. Estoy pensando, por ejemplo, en los transportistas escolares que han tenido que reconvertirse, que han tenido que reorganizar sus vidas, muchos de ellos trasladando o haciendo delivery, ¿no es cierto?, o trasladando pacientes para los hospitales, en fin. Usted, en el caso suyo, Luis, y de su gremio, ¿se han reconvertido, han logrado hacer otras cosas para poder, insisto, hacer frente a la crisis? No, muy poco. Hay por ahí una aplicación que está trabajando con los taxis que dio una marcha blanca de no cobro de un cobro de indemnización, o sea, por usar la aplicación, que duró 2 meses y eso ya hoy día están cobrando un porcentaje de comisión. Nuestro futuro lo vemos bastante oscuro, Mirnita y Franco, porque cuando uno ve las realidades en nuestros colegas, es desesperante de salir a la calle y donde colegas que se han contagiado han estado prestando servicio, por ejemplo, en lo que le pasa al sector de los funcionarios de la salud. Y el sector nuestro, eso está muy silencioso, lo que nos está pasando. Cuando uno recibe la información de que colegas tanto el colega que ha salido a trabajar por necesidad, y hoy día hay 5 familiares contagiados en su casa por haber llevado el virus del lugar de trabajo. Nosotros, no es lo mismo de otros sectores el poder subsistir. Como se lo dije al comienzo, si salimos en el día a día, nos vamos a seguir muriendo. Vamos a seguir desapareciendo. Pero si tuviéramos de alguna manera, ni siquiera pensando en voz alta, de que el separador, por mucho que lo quisiéramos instalar, no va a ser una gran solución. Es un sector, Mirnita y Franco, tú sabes, muy especial el nuestro. Muy especial. Yo tengo mi auto ahí 3 meses parado, como miles que lo tienen igual ahí sin poder salir a la calle, y con deudas. Con deudas con los bancos, porque renovamos de 12 años que dura la vida útil del vehículo, lo hemos renovado a 6, a 36, 48 y 56 meses de crédito. Entonces, hay que ponerse en los zapatos nuestros. Si hoy día nosotros, y no somos tan exigentes, si estamos pidiendo un mínimo que le pueda entrarle a cada colega económicamente para protegernos y poder llegar a enfrentar esa movilidad que dice Franco en un futuro cercano. Sí, o si no, tengo una pregunta. Vamos a llegar? Así nomás, terrible lo que usted nos cuenta. Franco, para los dos, pero para ti, Franco, escribe J. Monsali que dice si será posible que se genere el efecto contrario, como tú señalabas también en un momento, ¿no? Es que en el fondo aumente el uso del vehículo precisamente particular para poder estar más aislados. Pues la gente tiene miedo, entonces dice voy a sacar mi auto
entre eso y contagiarme en el vagón del metro, ¿verdad? O en un bus o en un taxi. Puede pasar eso, ¿no es cierto? Obvio. Sí, claramente hay un riesgo y no solamente que aumente el uso del automóvil, sino que aumente el uso de los automóviles más contaminantes, que es justamente un doble problema, porque no solamente le pega a la congestión, sino también a la contaminación. Y recordemos que el COVID es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio, que es justamente uno de los que se ve más afectado por la contaminación. Por lo tanto, evidentemente, durante estos periodos en los cuales tenemos confinamiento, en los cuales hay que están en cuarentena, el transporte privado no es un problema. O sea, si una persona tiene que obligatoriamente salir, que use su automóvil. El problema va a ser durante finales de año, cuando ya comencemos a tener este proceso de desconfinamiento, las personas van a naturalmente mantener esta conducta de utilización del automóvil. Y el problema justamente es que estas externalidades negativas que genera el automóvil puede terminar afectando importantemente a justamente las personas más necesitadas que se mueven en transporte público. Las personas que se mueven en transporte público y que van en una congestión, evidentemente hay un tema de equidad territorial. En un bus pueden ir fácil 100 personas y en un auto en promedio anda entre 1.3 y 1.5 personas. Por lo tanto, si bien desde un punto de vista personal el automóvil suele ser una mejor opción, porque en Chile andar en auto es relativamente barato comparado con los países OCDE, el problema es que cuando yo saco mi automóvil estoy generando estas externalidades y no es que yo salga y me encuentre con un taco. Yo soy el taco. Cuando yo voy en un automóvil y estoy detenido, yo estoy apoyando a generar esa congestión y si esa congestión me afectara a mí, solamente no habría problema. El problema es que esa congestión me afecta a mí, afecta al resto, afecta particularmente al transporte público. Por lo tanto, durante este segundo semestre tenemos que avanzar en aumentar la priorización para buses, para que las personas que van en los buses se puedan mover de una manera más rápida. Si los buses andan más rápido, aumentan la frecuencia. Eso quiere decir que la cantidad de personas que se sube a un bus va a ser menor, por lo tanto los hacinamientos van a ser menores. En ese sentido, las pistas solo bus van a jugar un rol tremendamente importante, hay que fortalecerla durante este segundo semestre. Tenemos que avanzar también en el control de las cámaras para que no se violen la utilización de estas pistas solo bus y también avanzar en una red de ciclovías que sea interconectada. El problema que tenemos hoy en día es que las ciclovías suelen ser esfuerzos de los alcaldes y nuevamente, como no tenemos una visión ciudad, cuando voy en una ciclovía y cruzo la calle, se acaba la comuna, esta ciclovía o baja de calidad o simplemente se acaba. Tenemos que avanzar en tratar de tener una visión holística de la ciudad y para eso el Ministerio de Transporte tiene que jugar un rol central y la movilidad sustentable en general va a jugar un rol tremendamente importante una vez que comencemos a salir de esto. Sí, Franco, Luis Reyes, hay una empresa que se llama AWTO que justamente para, de alguna manera, aminorar el impacto que tiene esta crisis, ha hecho una serie de cambios justamente para darle seguridad a sus clientes, a las personas. Quiero mostrarles un videito muy chiquitito de 30 segundos como un botón de muestra de lo que la adversidad también genera, que es creatividad y, por supuesto, soluciones que apuntan, insisto, a que nos cuidemos entre todos. Hola, soy José Galeano, responsable de la parte de seguridad e higiene de nuestra flota. Hoy queremos contarles de nuestro nuevo protocolo de higiene y sanitización de la flota auto, debido a la propagación del COVID-19 en nuestro país. Procedimiento número 1, aplicamos en las zonas de más contacto, tanto como interior y exterior, a amonio cuaternario. Para intensificar la seguridad, dura 72 horas en nuestro vehículo. Luego, el paso número 2, desinfectando volante, manillas, radio, ruedas y todo lo que componga de más contacto de nuestro usuario, desinfección total interior y exterior. La sanitización del interior usamos equipos Airlife, empresa con 25 años en el mercado. Mediante su tecnología limpia y sin químicos, el aire ambiental es sometido a un campo eléctrico generando oxígeno ionizado. Y en el interior podrás encontrar un alcohol gel para utilizar en tus manos.
Bueno, ahí teníamos un video. ¿Sabes qué? Queremos invitar también a nuestra audiencia para que nos haga llegar sus videos. ¿Ah? Nos interesa mucho conocer cómo lo están haciendo, pues cómo se las están arreglando en sus distintos ámbitos. Aquí vamos a hablar de todo, de gastronomía, ya hablamos el capítulo pasado de cómo se ha visto afectado el sector gastronómico, por supuesto ahora transporte, qué pasa con los colegios, qué pasa con otros rubros, por ejemplo las peluquerías, qué pasa con los gimnasios que se están viendo tremendamente afectados. Ahí sí que tenemos un tremendo tema, porque va a costar mucho, ¿verdad?, lograr reactivar ese segmento de la economía. Un día a la vez @gmail.com y ahí nos hace llegar el video que tiene que durar no más de un minuto para que efectivamente podamos subirlo a nuestras plataformas y los invitamos, por cierto, a seguir participando, a seguir viéndonos, a escucharnos y también, insisto, a enviarnos las historias suyas y para poder compartirlas acá con todos nosotros y con los invitados. Franco, queremos darte las gracias, lo mismo Luis, Mirna, Reyes, gracias a los dos. Por favor, Mirna, un segundo Sí, nomás. adelante. Un segundo. Solamente de acuerdo a lo que dijo Franco, que el tema de la contaminación y este video que pusieron sería otra competencia desleal para nosotros. ¿Por qué no los taxis hacen ese servicio? Y lo segundo, nosotros descubrimos en el año 98, convencimos al gobierno de turno y al Parlamento de que congelaran el parque de taxis, ¿cierto?, en base a la contaminación, a la descontaminación y a la congestión. Hoy día, miren cómo está repercutiendo. Porque si eso hubiese estado libre, seríamos miles y muchos, 300 o 500 mil taxis en la calle. Y hoy día, señorita Mirna y Franco, te digo derechamente que si cuando planteamos la restricción vehicular en el Parlamento, nosotros lo hicimos como Confederación y otros sectores, otros dirigentes, para que se llevara a cargo con los particulares y los taxis. Y resulta que cuando llegó la restricción para los taxis, o sea, para los particulares y todo, en el área metropolitana, hicieron solamente en el cordón Américo Vespucio. ¿Por qué no lo hicieron en toda el área metropolitana? Y además de eso, con vehículos de antigüedad determinada, que tenía que haber sido en general. Entonces, hay cosas y fallas que han producido que hoy día estamos pagando esas consecuencias de lo que decía Franco, que es un gran aporte, que la contaminación es un prejuicio a esta pandemia y que a lo mejor es producto también en lo que nos encontramos. Y darle un saludo nuevamente a ustedes, a todos mis colegas que están sintonizando este programa. Ojalá que tengan confianza. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando y ojalá que Franco nos entienda, porque en Europa las vías de los buses también son compartidas con los taxis. Y ojalá que aquí siga siendo igual. Bueno, ahí quedó abierto otro debate, Franco, para que lo tengamos ahí para otro momento. ¿Te parece? Me parece, cuando quieras. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Buenas